Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible en Vía X por la libre expresión. Stock Disponible, escenario del poder, que este día cambia de música. Y suena fuerte, retumban el escenario completo con la rabia contra la maquinaria para saludar a don Mauricio Daza y su franja de Daza, Mauricio. La franja de Daza está temblando porque le ponen guataje, porque nosotros enfrentamos a la máquina no descansa, nosotros tampoco. Así que hoy día vamos a ver en qué anduvo esa máquina, la vamos a revelar como todas las semanas, con energía positiva. En eso estamos. Oiga, Mauro, la máquina nos teme. Sí. Pese a su poderío, nos teme la máquina. La máquina nos manda cartas. La máquina nos llama por teléfono. Pero no vamos a parar. Que lo sepan. Sí, le queremos decir a la máquina que no le tememos, porque estamos por la libre expresión. Así que no siga mandando sus esbirros, a sus fogoneros, a sus mecánicos, la máquina, a sus técnicos. A sus técnicos. Que ahora tienen los técnicos. Pero es una máquina a la antigua, porque no manda correo electrónico, manda cartita, hace llamados telefónicos, no nos importa. No nos van a parar, no. Mauricio Daza, tenemos expediente hoy. Le hicimos el expediente al señor Sebastián Piñera la semana pasada. Claro. Vimos la foja. Expediente. Vimos la foja 1 y 2. Nos quedan aproximadamente 1.557.000 fojas pendientes. Es verdad. Hicimos un pincelazo nomás porque no da el programa para tanto, ¿no? Pero, ¿a quién tenemos hoy día en el expediente, Daza? Solamente diré sus dos primeros nombres. ¿Ya? Ricardo Froilán. ¿Vamos a hablar de don Ricardo Froilán? ¿De don Ricky Lake? Vamos a hablar de él, sí. Porque vamos también no solamente operó la máquina, yo creo que es parte de la máquina, una de las piezas clásicas de la máquina. Ricardo Froilán, hablaremos de él el día de hoy. Ya, pero vamos a hablar de toda la máquina, del expediente de don Ricardo. Porque si no... la verdad que tendríamos que renovar la franja de Daza por lo menos por unas 10 temporadas. Hay que esperar las vacaciones para eso, Exacto, y eso mínimo, o sea, de ahí tendríamos que partir, además, habrían unos spin-offs, sería todo un tema, ¿no? Eso da para largo, así que vamos a ver solamente un tema muy puntual de ese expediente. Un capítulo, entonces, del expediente de don Ricardo Froilán. Exacto. Hablaremos hoy en el expediente Daza, a partir de ahora, pero no, y los 3 bloques que tiene su franja. Oye, ¿cómo ha crecido su franja? Hemos crecido, ¿te acuerdas cuando empezamos ahí por la medianoche? Estábamos en el horario de cabaret. Y ahora, además teníamos media hora ahora. Oiga, con así una ojera a la hora del cabaret. Así, teníamos que estar así con una energética, con café, aquí. Le metíamos Coca-Cola. Pero la verdad es que ahora 3 bloques horario prime. Perfecto, imagínate. Sí, pues a la hora del día del lunes. Aquí por estamos, lo menos. Con las tarjetazos. Pero se lo damos a la máquina. Estamos listos para la vacuna con ese comentario. Ya, empecemos con un tema también que es muy preocupante, Mauricio. Me gustaría también saber su opinión como abogado también sobre esta materia, que lo trajo el sitio interferencia.cl. Ahí está la información y habla de esta red, dice Interferencia, creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA, para que profesores delaten estudiantes, ¿no? Esto es dentro del contexto de aula segura. ¿Qué dice esta nota finalmente, no? Que un profesor, ¿no? fue parte de un grupo de WhatsApp, Mauricio, un grupo de WhatsApp donde estaba gente de la municipalidad, que es la sostenedora del colegio emblemático, ¿no? del INBA, gente de Carabineros, altos oficiales, el rector, altas autoridades del INBA, y metían profesores. ¿Para qué? Una red de espionaje, para ver qué alumno no había que echar, según esta nota, y quiénes estarían participando en estos actos, ¿no? Según esta nota de Interferencia. No quiso hablar Carabineros, no quiso hablar el rector, las autoridades, la rectora subrogante, tampoco gente de la municipalidad. Nadie quiso hablar del tema, ¿no? Y esto llegó a oídos de la concejala Iracy Hasler, y también, que ahora también va por la candidatura a la alcaldía de Santiago, Iracy Hasler, y quiere que hablemos con ella para que nos explique, ¿no? ¿De qué consiste? Y me gustaría saber su opinión también judicial, qué podría esconder también este caso. ¿Le parece? Escuchémosla, obvio. Concejala Iracy Hasler, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a Stock Disponible. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido muy comentado, lo conversamos también ayer, Iracy, todo lo que ocurre, ¿no? con este WhatsApp. ¿Cuáles son las últimas informaciones que usted tiene y cómo le fue finalmente en Contraloría, ¿no? con esta denuncia que ustedes pusieron?
Bueno, en Contraloría ya está la denuncia, por tanto tiene que iniciarse la investigación que nos parece fundamental para determinar responsabilidades administrativas en esto y la vulneración que ha implicado a niños, niñas, adolescentes de nuestra comuna. Y los últimos sucesos, ayer en Consejo Municipal tuvimos una discusión, tuve la oportunidad de interpelar al alcalde Alessandri respecto de esta situación. Sin embargo, no hay mucha respuesta, busca desentenderse de esto, lo que no parece del todo creíble, pero tendrá que demostrarse en las distintas instancias y en la investigación que viene. Además, solicitó un voto político de rechazo al espionaje a niños, niñas, adolescentes en las comunidades educativas, y a pesar de contar con el apoyo de varias concejalías, el alcalde Alessandri no lo puso en discusión, evitó que se pudiera votar. Esto que a mí me parecía relevante como una señal política, porque aquí hay una interpelación administrativa respecto de los roles de los espacios, las atribuciones, esta red irregular entre organismos del Estado, pero también hay una responsabilidad política, y yo hubiera esperado que el día de ayer diéramos una señal como consejo, pero a eso no estuvo dispuesto el alcalde. Sí, como hablábamos recién con el abogado Mauricio Daza, ¿no? Leíamos ahí la nota de interferencia. Esto nace, concejala, con una denuncia de un profesor que es sumado a este WhatsApp. ¿Por qué no nos explica bien cuál es el origen, ¿no? Y cuál, a su juicio, es la gran irregularidad, ¿no?, que existe en todo esto? Sí, a esta persona, a este profesor, lo suman junto a otros sin preguntarle. Suman directamente a un grupo de WhatsApp coordinado por un funcionario de confianza del alcalde Alessandri, un funcionario de la Dirección de Educación. Y en este espacio hay funcionarios de confianza del alcalde, está la directiva del INBA, profesores que fueron incluidos sin preguntarles su disposición a ser parte de esto, y carabineros de alto rango. Entonces, hay una red, una asociación irregular entre organismos que no corresponden, que además utilizan imágenes, es decir, hay un espionaje sin ninguna orden al respecto y que además afecta a menores de edad, con fotografías, con imágenes que parecen tomadas desde drones e incluso unas que parecieran de algún edificio aledaño. Entonces hay una vulneración de la intimidad, de la privacidad de niños, niñas y adolescentes. Y todo esto utilizado para expulsiones de niños y niñas en el marco de Aula Segura, que es el proyecto de ley estrella del alcalde Alessandri y la exministra Cubillos. Sí, tenemos aquí unos pantallazos que publicó el sitio interferencia.cl, Irací, que hablan precisamente, ¿no?, de cuando este funcionario que usted dice cercano al alcalde Alessandri, Roberto Sánchez es su nombre, ¿no? Dice precisamente en este WhatsApp, ahí está, vamos a abrir este grupo, ¿no? Y explica que tiene como fin específico estar mejor coordinados y enviar información en tiempo real respecto a los conflictos que tenga el INBA que requieren el apoyo carabinero. En este grupo se encuentra, y está nombrado el capitán, que está borrado su nombre, también el rector, y ojo con esto, el rector que estaba hasta ese momento, Jaime Uribe, ¿no? Y ahí empieza entonces Esto se lee, concejala Irací Hasler, como una red de soplaje, así como uno lo ve en estos WhatsApp que publica Interferencia. Sí, es lo mismo que hemos considerado nosotros y nosotras. Yo, al acceder a esta información que me hace llegar en una carta el día 3 de marzo, el profesor, veo que efectivamente hay una red, y esa red, podríamos decir, de soplaje, de espionaje, de investigación a propósito de quienes participaran en alguna manifestación o algún otro elemento para usarlo. Para generar estos debidos procesos, o más bien estas expulsiones en el marco de Aula Segura. Entonces, hay toda una relación irregular donde tampoco queda claro cuáles son las autoridades jerárquicas. Nosotros y nosotras sabemos que el carabinero es una institución no deliberante que recibe órdenes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad civil que hay acá? ¿Quién ordena en un grupo donde, por ejemplo, directamente se dice: el alcalde señala que aquí hay condiciones para iniciar el manual de convivencia, y hay un grupo donde estás vigilado por carabineros también? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de los profesores de generar un proceso en autonomía y resguardado el proceso pedagógico cuando hay una eventual coacción, incluso por parte de carabineros y por parte de funcionarios de la Municipalidad de Santiago que son de confianza del alcalde Alessandri? Y si bien, Freddy, tú mencionabas un funcionario que, a propósito de los sobresueldos que hubo en la Dirección de Educación, salió hace poco del municipio, hay otros funcionarios de este grupo de confianza del alcalde o de la directiva del INBA también
que continúan en su función. Entonces yo esperaría del alcalde que si dice que él no sabía, me imagino que como ya se enteró antes de ayer con las primeras preguntas de interferencia, ya habrá conversado con esos funcionarios, recogido los antecedentes, iniciado las investigaciones sumarias correspondientes. De eso no hemos tenido noticia, pero esperaría que fuera el primer actuar del alcalde Alessandri si es que va a insistir con que él no tenía mayor información de esta situación. Concejala Hasler, así como esto ocurre en este liceo emblemático que depende de la Municipalidad de Santiago, ¿podría estar pasando también en otros liceos, no sé, en el Liceo 1, en el Barros Borgoño, en el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional, algo cercano a esta red, ¿no?, que se montó ahí en el INBA? Mira, es la duda que todas y todos legítimamente nos hacemos. No tenemos un antecedente directo como sí tuvimos del grupo del INBA. Han llegado algunos comentarios, elementos de personas, pero que tendrán que investigarse y revisarse. Ya. Ojalá pudiéramos contar con la visión del alcalde que probablemente sabe de esta situación, o de quienes, de carabineros que han articulado, han sido parte de esta articulación en distintos grupos. Pero hasta ahora no hemos recibido esa información y es la duda que todas y todos tenemos. ¿Hay un símil de esto en el Instituto Nacional? ¿Hay un símil de esto en el Liceo 1 o en el Liceo 7, donde le dispararon a las niñas, carabineros de la 4ª Comisaría, por ejemplo? Son las dudas que todas y todos tenemos y que espero se puedan despejar lo antes posible. ¿Cuál es la opinión de los apoderados en torno a esto? Concejala, ¿usted se ha podido contactar con alguno de ellos, al menos del INBA? Sí, bueno, hemos hablado con varios apoderados y apoderadas, primero que todo con el Centro de Padres, que nos acompañó en la presentación de Contraloría. Ellas, bueno, son dirigentes, están muy preocupadas por esta situación. Si bien creían que había alguna forma de articulación con carabineros, no se imaginaban, creo yo, este nivel tan articulado en un grupo formal de WhatsApp con estas distintas instituciones y con funcionarios de alto rango en cada una de ellas. Entonces, claro, hay un miedo, hay una desazón, porque al lugar donde son entregados los niños y las adolescentes para su cuidado, para su protección, hoy día han sido violentados por parte del Estado y lo vemos directamente, han sido incluso espiados por parte del Estado, vulnerando su integridad, vulnerando su privacidad. Una apoderada del INBA, cuyo hijo fue expulsado en el marco de Aula Segura, y hoy día ella estima sería también en el marco de esta articulación de WhatsApp, ha planteado que quiere hacer una denuncia. Y así yo creo que vendrán distintas acciones de otras apoderadas, apoderados, vecinos, vecinas. Nos reunimos en un rato más con la Defensoría de la Niñez, que también ha mostrado preocupación, e imagino también iniciará acciones por esta situación. Bueno, entonces me imagino que la Contraloría, concejala, va a tener que ver aquí, ¿no?, hasta qué grado tiene o no tiene participación el alcalde. Como usted señaló, usted lo emplazó en el Consejo Municipal y él señaló que prácticamente no tenía nada que ver con este grupo de WhatsApp, ¿no? No parece tan creíble, pero tendrá que demostrarse, Freddy, en las distintas instancias, y por eso el rol de Contraloría va a ser fundamental en esto. Muy bien, concejala, muy amable por su conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. Bueno, como decía la concejala Daisy Hasler, esto ya está en Contraloría para determinar qué tanto sabía o no sabía el alcalde de esto, ¿no? Porque él dice que no estaba metido en el WhatsApp, que prácticamente no venía pasando, ¿no? Pero ¿qué irregularidades judiciales, por decir un nombre elegante, se esconde detrás de esto, ¿no? Bueno, esto es claramente abusivo porque acá no se les señalaba a los profesores si querían formar parte de esta red de espionaje. Se les incluía en este WhatsApp. Y además, esto bajo la amenaza velada de que podría afectarse su situación laboral si es que no participaban en esta red. Hay que regular que las actividades de inteligencia en Chile se encuentran reguladas, establecidas en una ley especial. Y esto finalmente es eso, una red de inteligencia la cual además se obligó a profesores a participar en esta y que tenía por finalidad espiar, ¿no? Entregar información a carabineros y esto respecto de niñas, niños y adolescentes. La verdad que esto obviamente es una situación abusiva y además esto se da en un contexto en que, fíjate, el municipio de Santiago ha perdido muchos recursos, los cuales han sido interpuestos por parte de familiares de niños, niñas, adolescentes que se han visto afectadas a decisiones de expulsión por parte del INBA y que han sido revocadas por ser actos ilegales y arbitrarios. O sea, se ha dicho que el municipio ya ha actuado en este ámbito en forma ilegal y arbitraria y a pesar de todo esto mantiene esta red o habría mantenido esta red de inteligencia bien precaria, bien abusiva, no bien grotesca. Así que esto se tiene que investigar. Inteligente además, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por el grupo de WhatsApp con...
la verdad es que por algo... Yo quiero saber qué significa que seas menor de edad y quiero saber si esto podría ir a la justicia ordinaria, más allá de la Contraloría, como lo dijo también la concejala, que hay apoderados que quieren y están pensando, ¿no?, en interponer estos recursos. ¿A qué se podría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se arriesga finalmente judicialmente de parte del municipio por esta red que saca el sitio de interferencia? Hacemos una pausa, ¿le parece? Y lo conversamos a la vuelta. Por supuesto. Estamos en la franja de Daza con don Mauricio Daza y contra la maquinaria, Mauricio, que tiene redes. Muy bien, estamos con Mauricio Daza, franja de Daza en contra de la maquinaria. Estamos hablando de esta red de espionaje directamente, ¿no? Sí. Soplonaje, sapeo. Además, es un sapeo ordinario, además. ¿Qué se está haciendo en el INBA? La verdad es que lo visten así como si fuera una cuestión muy sofisticada. Y lo que están haciendo es algo grotesco. Están obligando a profesores a que espíen a sus propios alumnos, vinculados con personal policial y además con, se supone, conocimiento y dirección del alcalde que está a cargo de un municipio que ha sido condenado por parte de la justicia a revocar expulsiones en el INBA por ilegales y arbitrarias. No, claro. O sea, ¿recuerdas que había una película que se llamaba La vida de los otros, de la Stasi, en la República Democrática Alemana, ¿no? ¿Te acuerdas que todos se sapeaban? La Stasi era como un organismo de inteligencia. Claro. Y bueno, es como replicar la RDA, pero digamos a la chilena en una versión bastante grotesca. Sí. A partir de lo que está haciendo el alcalde de derecha, además. Exacto. Alessandri, o sea, para que irse a Europa pasando el muro, ¿no? Esto es Chile 1981. Claro. ¿Ah? Impresionante esto que está ocurriendo. Y como lo decía ahí la concejala Hasler, no se sabe si esto también podría estar ocurriendo en otros colegios de la comuna. Yo creo que lo principal, ¿no?, es eso, Freddy. Acá se tiene que investigar hasta dónde está esta red. No puede ser de que los profesores se vean en una situación en que tengan que arriesgar, ¿no?, sus trabajos, es que no forman parte de esta red de soplonaje, porque ni siquiera da para espionaje. Y además hay que ver, ¿no?, de qué manera se han afectado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Que tienen un estatuto de derecho. Fíjate que dentro de las imágenes que se mostraban estaba, por ejemplo, la denuncia de que habían un grupo de estudiantes que estaban llamando a protestar. No estaban llamando a quemar nada, no estaban llamando a destruir nada, estaban llamando a protestar, que es un derecho normal en cualquier democracia, ¿no? Y eso ya había una instrucción que había que aplicarle todo el rigor de los reglamentos y ojalá expulsarlo. En las fotos que trae el WhatsApp, ¿no?, dentro de las fotos que publica Interferencia, hay una foto de un niño que está detenido. Y dice en el WhatsApp, aquí tenemos un niño detenido. Claro. Vamos a revolver los archivos y se los voy a mostrar. Es impresionante. Mientras tanto, bueno, hablando de archivos, ¿por qué está este Arturito aquí? Este Arturito, bueno, este es mi expediente, este es mi Cardex. Mi Cardex es sacado de un sótano donde yo me entretengo. Haciendo recortes, cosas. Tengo varias carpetas. Acá hay una. Esta siempre que la tomo me quema la mano. Porque tú sabes que el azufre y el litio es una mala mezcla. Es malo. Esta es la de Julio Ponce. Este es el que manda. Vamos a tener que hablar un día del jefe de jefes. Oiga, este mío es su archivero, ¿ah? Los archivos me quedé nadie quiere tener una carpeta aquí, ¿ah? Nadie. Mira, nadie. Este es José Manuel Piñera Echenique, ¿ah?, que tiene alguna relación con la otra carpeta que vamos a sacar hoy día. Dice que con él empezó todo, ¿va? Con José, sí. Él fue el que lanzó la idea, pero el que la perfeccionó, entre comillas. ¿Ya? Está esta, que es la carpeta, que vamos a revisar un capítulo. Oiga, está gordita esa carpeta. Esta es del mismo porte que la de Piñera, olvídate. Este es Ricardo Froilán Lago Escobar. Oye, estas huellas son mías, no son de él. Es que a mí me gusta poner mis huellas en todas las carpetas. Usted, para que no se me pierdan. Bueno, va a ser pan amasado. Está, pero oye, una empanadita. Yo no toca el saxofón. Pero por lo menos no, pero el pan amasado me queda pero impecable. Así que vamos a abrir la carpeta de Ricardo Froilán Lagos Escobar. La máquina no tiene colores políticos, Mauricio. No tiene colores políticos. Déjame ver, mira. Acá me pusieron. ¿Qué es un adelanto? Mira lo que salió de la. ¿Qué salió? Oye, salieron. Oye, de eso vamos a hablar. De ahí tiene eso va a hablar de la carpeta. Estamos seleccionando a ver qué es lo que hay. ¿Ya? Oye, ¿qué hay acá? Hay como unos fondos, dice fondo A, B, C, D, E, multifondo.
Oye, las cosas que uno pilla en esta carpeta. No muestre más, porque vamos más adelante a hablar de la carpeta, ¿no? Puntualmente de los temas de la FP que ligan al señor Ricardo Lago Escobar. Hablábamos de un WhatsApp antes de abrir el archivero suyo, ¿no? Este archivo temibles, que tiene que ver con una foto, ¿no? Que sale publicada en Interferencia y que se puso, ¿no? en estos WhatsApp grupal, esta red de sapeo. Y dice esto, ¿no? Dice, tenemos un detenido encapuchado que es alumno de cuarto E. ¿Ah? Y Roberto Sánchez, que es el que abrió este grupo de WhatsApp, que pertenecía en ese momento a la Municipalidad de Santiago, dice, excelente, ¿no? Le responde a esta persona que desde Limba dice, tenemos a un detenido que es un menor de edad. Desde la legalidad, usted ya explicaba que hay una ley, ¿no? Que habla de la inteligencia y cómo debe ser utilizada. ¿Qué se arriesga finalmente? ¿Qué se transgrede en un acto como este? Bueno, obviamente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos de los profesores que están siendo obligados a participar en este esquema de espionaje, ¿no? Hay que investigar, yo creo que se tiene que establecer la verdad para los efectos de poder definir si es que hay responsabilidades que vayan más allá de lo administrativo, si hay responsabilidades penales o de otra naturaleza, pero lo que uno espera es que acá se esclarezca la verdad, ¿no? Y hasta dónde llega esta red. Hay que recordar, te insisto, que acá no solamente habrían funcionarios municipales, había gente de la dirección, o sea, de 22 comisarías, de Quinta Normal, de la Dirección de Educación Municipal y las autoridades del INBA, el rector, la inspectora general, todos estos, digamos, coordinados para realizar estas labores que obviamente van más allá de las labores educacionales las cuales tienen estas personas, ¿no? ¿Usted cree que los apoderados y apoderadas se podrían querellar, por ejemplo, frente a un acto así? Bueno, sí, podrían por lo menos solicitar de que se investigue. Como te digo, el definir o no responsabilidades criminales es parte de la base de esclarecer la verdad. Y lo cierto es que en este caso, hasta el momento, una vez que se hizo esta revelación, ninguna de las personas mencionadas ha querido decir nada, ¿no? Y eso también ya es un indicio de que ellos quizás tengan conciencia de la gravedad e irregularidad de lo que hicieron. Exacto. Bueno, la concejala Hassler decía ahí que ya había una apoderada que su alumno fue expulsado, ¿no? Que iba a presentar una acción respecto de esto, ¿no? Ella dice que fue injustamente expulsado. Claro, pero esto además aclarar, porque esto no tiene que ver con el asunto de amparar eventuales hechos ilícitos, esto no tiene que ver con decir, oye, sabe que acá hay un grupo de personas que están quemando instalaciones públicas o privadas, que están haciendo destrozos, no. Acá, básicamente, esta red tenía por finalidad espiar básicamente a todos los niños, niñas y adolescentes que forman parte del INBA, y además esto con vulneración de sus derechos, e incluso, como te decía en algún momento, en estos WhatsApp aparece de que se pretendía perseguir y sancionar a alumnos que decían, oiga, sabe que vayamos y protestemos, movilicémonos, sin ni siquiera decir, oiga, vamos a hacer algún acto ilícito, como gran parte además de las personas que se movilizan lo hacen. La gran parte de los manifestantes no cometen actos ilícitos, no cometen delitos o faltas, ¿no? Sino simplemente ejercen un derecho que en los países más desarrollados, las democracias verdaderas, este derecho es amparado por las fuerzas policiales. O sea, se protege a la gente que está manifestándose públicamente y además también se aíslan, ¿no? A las personas que causan algún tipo de desmanes. Y cuando existe una inteligencia de verdad, ya se conoce quiénes son. Pero acá la verdad es que lo de la inteligencia policial es un mal chiste, ¿no? Sí, lo sabemos muy bien, ¿no? Con todo lo que ocurrió en Araucanía, por ejemplo, ¿no? Y otros casos. Mientras estamos hablando nosotros, ¿no? Haciendo este programa, no sabemos todavía un pronunciamiento oficial del gobierno a través del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que estos son liceos fiscales del Estado, ¿no? ¿Podría, por ejemplo, ser llamado el ministro de Educación por la Cámara de Diputados, que fiscaliza los actos del gobierno, para que diera más antecedentes sobre esto? ¿Debería tomar carta en el asunto, por ejemplo, el Ministerio de Educación? Claro, uno esperaría de que los órganos del Estado funcionen, pero en la práctica no funcionan, ¿no? O sea, en la práctica además es un ejercicio bastante vacío, ¿no? De escuchar a un ministro que tenga que dar explicaciones en la Cámara, se polarizan las posiciones y no se ejerce ningún tipo de sanción si es que hay alguna irregularidad o fiscalización efectiva. Uno lo que espera acá, yo te insisto, es que se conozca la verdad. ¿Hasta dónde se extiende esto, ¿no? Y de qué manera operó? Yo creo que está la punta de un enorme iceberg que se tiene que revelar, porque no puede ser, como te digo, que finalmente a nivel local se generen instancias bastante grotescas, burdas y abusivas de inteligencia, que finalmente es espionaje, que es una materia que está regulada en leyes especiales y que debe ser ejercida de una manera distinta, ¿no? En una democracia en forma. Exacto, ¿no? Todos estamos en contra de la violencia, todos queremos que resurjan
la educación pública y sobre todo estos colegios que fueron proa, ¿no?, de esa educación pública, pero dentro del Estado de Derecho, ¿no? Pues si cada uno empieza a combatir la violencia como cree, con y saliéndose del Estado de Derecho, esto ya es una selva, ¿no? Pero ni siquiera es combatir la violencia, porque como te digo acá, básicamente estos muchachos... Disculpa, porque lo que hay detrás de esto, la justificación que podría haber detrás de esto es que, oye, tenemos que pararle, no sé, los encapuchados, etcétera, ¿no? Porque la justificación puede haber mucha de parte de esta gente, pero no es el método, ¿no? Estas son prácticas dictatoriales, por decirlo menos, ¿no? Como te decía, son prácticas que, mira, es increíble, porque acá cuando existe una visión que no respeta los derechos fundamentales, ¿no? Da lo mismo el color político de la administración o del gobierno. Da lo mismo, como yo te planteaba el caso de la República Democrática Alemana, ¿no? Este mecanismo de espionaje, ¿no?, ciudadano que se establecía también a partir de un mecanismo bastante violento, ¿no?, frente a amedrentar a la ciudadanía. Esto también ocurrió en dictadura acá, ¿no?, con Pinochet. La verdad que da lo mismo el signo político. Cuando hay una forma de ver, ¿no?, a la sociedad y a las personas que la integran, que es sin respetar los derechos de cada uno, entonces estas prácticas, la verdad que se repiten, y eso es lo que uno tiene que, de alguna manera, parar si es que queremos una democracia en forma, porque en Chile, te lo digo de inmediato, no estamos en dictadura, pero esto claramente no es una democracia. Muy bien, la concejala Hasler decía entonces que la Contraloría tiene que investigar, ¿no? El alcalde ha dicho como en el Consejo Municipal que no tiene nada, asunto como prácticamente le iba pasando, no tenía idea de esto, y también lo señala así interferencia.cl, ¿no?, que saca una información después de haber destapado este caso, donde finalmente Alessandri dice desconoce los hechos, ¿no? Le pone más antecedentes, por supuesto, a esta noticia en el seguimiento que hace el sitio interferencia.cl. Estar atentos entonces frente a esta maquinaria también, ¿eh? Absolutamente. Muy bien. Vámonos con el expediente. Viene la música. A ver, tenemos música. Esta sección tiene una música. Yo siempre he dicho, ¿por qué le ponemos la música al archivo X si esto no es paranormal? Porque está yendo alienígena este país. La verdad que sí, los alienígenas que decía Cecilia Morel. Alienígenas contra estos archiveros. Pero por supuesto, entonces yo creo que lo único sobrenatural que hay en Chile es la corrupción y la impunidad. Muy bien. Yo creo que es de tal nivel que la verdad es que llega a ser sobrenatural. Mundo. Entonces por ahí uno podría hacer el vínculo. Ahora, yo no quiero vincular a estos hechos irregulares a el gran estadista Ricardo Froilán. Un hombre de Estado, una persona con visión de futuro. El primer presidente socialista después de Salvador Allende. Después de Salvador Allende. O sea, un socialista pero de tomo y lomo. Una persona que descriminalizó la colusión en Chile. Una persona que estableció el mecanismo CAE para el financiamiento de la educación superior. Firmó una nueva constitución. Un presidente socialista que dijo, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué tanto? El 2005 yo le pongo la firma a la Constitución del 80 y ahora se transforma en democrática. Porque él con su firma transforma las cosas. ¿Sí? Es un mago republicano. Entonces yo no quiero que acá la gente piense que nosotros estamos diciendo de que en el gobierno de Ricardo Lagos hubo algún hecho de corrupción impune. No. Nos estamos refiriendo a otra cosa cuando hablamos de eso. Un estadista socialista, por supuesto, ¿no?, que hace pocos años, el 2017, dijo lo siguiente, Mauricio. Mira, a ver. En el caso de Chile, la tarea número 1 es crecer. Todo lo demás es música. Si no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes quieren para tu país. En este caso Chile. Eso de la crecer con igualdad se lo... pero claro. Estaba ahí, aplaudió a rabia. Es que lo que pasa es que parecía que no tenía mucho tiempo. Ahí entiendo que esa es una agrupación de empresarios. Entonces los empresarios le dijeron, mire, don Ricardo, no va a tener mucho tiempo. Entonces él tuvo que acortar. Se le olvidó decir con igualdad. Entonces dijo, vamos a crecer nomás. Claro. Se le olvidó eso de crecer con igualdad. Eso no importa. Si el crecimiento económico es todo, no importa cómo se reparte después la igualdad y quiénes crecen más que otros y cómo crecen además, ¿no? Pero eso a la gente no le importa. ¿Y sabe quién organiza esto? ¿Quién? Moneda Asset. Moneda Asset Management. Claro. ¿Tú sabes quién es Moneda Asset Management? Claro. ¿Le suena a usted? ¿Lo conoce? Sí, es una entidad que se denomina una agencia o una administradora general de fondos, así se denomina. Claro. ¿Tú sabes lo que hace esta entidad? Llega y dice, oiga, ¿sabe qué? Pásennos su dinero, nosotros somos súper buenos para invertir, entonces usted nos pasa las luquitas suyas, nosotros la vamos a hacer crecer, nos quedamos con una comisión
y usted va a ganar platita. ¿Adivina quién tiene la plata en Moneda Asset Management? No me diga, pero en un fideicomiso ciego, me imagino. No sé si ciego es medio tuerto, él dice. No, pero la ley es el fideicomiso ciego. No sea mal pensado. Además, él estaba aplaudiendo, estaba en esta reunión, aplaudiendo ahí a... Sí, claro. Está él, a ver, acá. Expuso ahí en esa Expuso reunión también, claro, de porque en el fondo son todos del mismo lote. No, fantástico. Bueno, el asunto es que estaba buscando el expediente. Oiga, mira, que se me perdió. Se me perdió. Uy, menos mal. Mira, lo sigo buscando. Lo hicieron desaparecer el archivo. Tenemos el expediente. Acá no me diga que la maquinaria está aquí adentro también, ¿ah? La maquinaria está acá. ¿Tú sabes quién tiene su dinero puesto en Moneda Asset Management? ¿Quién? Esta otra carpetita. Sebastián Miguel. Él estaba aplaudiendo. Estaba, ¿te acuerdas? Ahora, tú dices que fue... Ahí estamos. Ya. ¡Oh! Adelante, y él después... tiene la platita de Moneda Asset Management. Qué buena. Oye, ¿tú sabes qué? Es verdad. Sebastián Piñera, cuando entró al gobierno, entregó sus dineros a Moneda Asset Management, una de las entidades, para que lo administre en un fideicomiso ciego, que consiste en lo siguiente. ¡Espérese! No me digan qué consiste. No me diga cómo le ha ido también con el fideicomiso ciego. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Mauricio Daza y los expedientes Daza. Está notable. Y nos queda mucho por hablar todavía, ¿no? Sí, tenemos. Vamos a hablar de estado de excepción. ¿Qué es lo que es un estado de excepción? No te vayas. La maquinaria sigue ahí y nosotros siguiéndole también los pasos. 3 minutitos seguimos con Mauricio Daza en su franja por la libre expresión. Mire cómo baila el ritmo de la maquinaria. Tiene buen ritmo, ¿ah? Es que tiene mucha energía, don Ricardo Froilán. Está como tuna. Es que tú sabes que los expresidentes además reciben... Oiga, se mantiene bien, Ricardo. No, pero además reciben un aporte, o digámoslo así, vitalicio, que es equivalente al sueldo de un senador. O sea, reciben por toda su vida los expresidentes de la República 9 palitos con cargo del Estado. Así que con 9 palitos... Hace fundación y cosas así. Podía hacer fundaciones, obviamente, aportar las ideas para el crecimiento. Claro, hacen para mantener el legado. Claro, me parece muy bien. Así que, no, ese otro. Ya, mire, ahí está, bailando allá para acá, como usted dice, bien mantenido. Está bien mantenido, está impecable. Se lo entrego, mira, porque me está quemando las manos. Sí, quema un poco la mano, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver don Ricardo Froilán. ¿Y por qué vamos a hablar de don Ricardo Froilán hoy día? Vamos a hablar un capítulo que tiene que ver con las AFP porque está en el tapete el retiro del tercer 10%, está en el tapete el tema vinculado con la reforma previsional de Sebastián Piñera. Y en este contexto, para entender la reforma previsional de Sebastián Piñera, uno tiene que volver siempre a don Ricardo Froilán. Porque fíjate, la reforma previsional de Sebastián Piñera básicamente lo que plantea es que se van a mejorar las pensiones a partir de ciertos cambios, que ninguno toca cuál es el fundamento del sistema, los pilares del sistema previsional. Claro. Porque los pilares del sistema previsional... Le pegan la maquillada. Es una maquillada. Le pasan la espátula. Oye, y lo más divertido... Le cambian de color verde a verde claro. Exacto. Es un descaro. Porque además, oye, son tan descarados que aparece, por ejemplo, el gobierno peleando con Carolina Goich y Juan Pablo Letelier. Porque te has fijado que ellos dicen, no, nosotros estamos en contra. Oye, son cachetazos de payaso. La mejor definición de cachetazo de payaso, porque dicen, no, es que el 6% tiene que ir para allá, no tiene que ir para acá. Claro, oye, y se enojan en pantalla. Claro, ¿no? Y van a programas como Tolerancia Cero y hablan durante todo el rato y dicen, no, nosotros estamos con la gente. Muy bien, entonces a partir de ahora se abre el siguiente archivo, Mauricio Daza. Afile los colmillos, ahí está. Eso, sistema de fondo de pensiones. Bueno. Y ahí está Capital, Provida, Cupre, un plan vital, Hábitat, Modelo, en fin, los multifondos, etcétera. ¿Qué tiene que ver entonces el primer presidente socialista después de Salvador Allende con todo esto? Mira, para entender esto tenemos que retroceder un poco a los años 80 cuando se establece el sistema previsional chileno. Hasta ese momento el sistema previsional se fundaba en un sistema de reparto. O sea, esto significaba que nosotros hacíamos aporte a un fondo común y a partir de ese fondo común se pagaban las pensiones de los chilenos. Y en ese contexto, obviamente, quienes estaban trabajando activamente ayudaban a pagar las pensiones de quienes estaban jubilados y así una generación ayudaba a la otra. Las más jóvenes van ayudando a los más viejos. Y exacto, y esto con un sistema de reparto el cual también tenía un aporte del Estado. Ahora, esto se terminó a comienzos de los años 80 en el gobierno de Pinochet, donde se dijo, ¿sabe qué? Por José Piñera, hermano de... Se terminó por los civiles, porque los militares siguieron... Sí, claro. En una discusión además que era bien llamativa, porque en un determinado momento existen las actas que dan cuenta que, por ejemplo, Merino y Pinochet dijeron, oiga,
este sistema a mí no me cuadra. No vaya a ser que en algunos años más vayan a haber grandes imperios del dinero que controlen el Estado. Mira. Y esto no lo dijeron dirigentes sociales. No, lo dijo Pinochet y Merino. Bueno, pero al final se llegó, al parecer, a un acuerdo donde se dio luz verde a esta reforma con una excepción. Ya. El sistema de reparto, el sistema antiguo, iba a seguir vigente para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Claro. El sistema antiguo. Hasta el día de hoy así. Y es hasta el día de hoy así. Pero el sistema nuevo, ¿no? Este sistema de AFP, eso era para el resto de la gente. Esta genialidad creada por José Piñera. Claro, ¿no? Y la gente se suponía que podía elegir un sistema u otro, pero al final se hicieron grandes campañas y hubo también presiones para que las personas se cambiaran y finalmente estamos en el sistema AFP. Pero mira, para entender esto también hay que analizar cuáles son los pilares del sistema. Los pilares del sistema consisten en que todos los trabajadores tenemos que entregar un 10% de cotización obligatoria a una empresa privada con fines de lucro, la cual administra estos fondos, que son las AFP. Ahora, ¿qué es lo que hacen las AFP con nuestras platas? Hay mucha gente, aunque tú no lo creas, que piensa que uno entrega estos dineros y se van acumulando en una cuenta individual hasta que uno llega a la edad de jubilar y después uno los retira. Y que son de uno, que uno puede hacer. Y además, claro, ese uno es como... podría, por ejemplo, elegir dónde invertir. O decir, esa empresa no me gusta, no quiero invertir en eso. Exacto. Ese es como el panfleto que se ha vendido, los dineros son de nosotros. Pero bueno, tú le entregas en realidad lo que ocurre, estos dineros a la AFP, y la AFP no los mantiene ahí parados, sino los utiliza y compra acciones, bonos, instrumentos. Los mueve. Y hace también su pasadita, porque cobran un costo de administración y también a veces se lo pasan a otras entidades para que administren esos dineros. La subarrienda. Exacto. Terceriza a empresas como Moneda Asset Management, obvio. Que organizaba este aplausómetro. Que organizaba esto donde don Ricardo nos dijo... para Ricardo Lago. Claro, ¿te acuerdas? Se le olvidó eso con igualdad, no pero era crecer. ¿Por qué Moneda Asset entonces le gustaba tanto la figura de Ricardo Lagos, teniendo de acuerdo a lo que usted ha hablado de la AFP? Bueno, para entender un poco, ¿no? Le gustaba la figura porque finalmente con Ricardo Lagos se permitió de que estas entidades hicieran un gran negocio con los dineros de todos los chilenos, ¿no? Que era a través de negocios que se hacían con las AFP. Las AFP le entregaban los dineros de nosotros, los trabajadores, a estas administradoras de fondos generales como Asset Management, y ellos a su vez cobran una comisión por esa administración, que son las llamadas comisiones fantasma. Ahora, tú dirás, pero si yo le paso mi plata a la AFP para que me la administre, y la AFP le entrega a su vez ese mismo dinero a otra empresa para que la administre, ¿por qué yo tengo que pagar esa comisión y no la paga la AFP? Es doble comisión. Es doble pasada. Esa es la comisión fantasma, ¿no? Es la comisión fantasma. Claro. Entonces, la respuesta es porque así está establecido el sistema. Porque la AFP no paga la comisión fantasma, la pagamos nosotros. Un dato, ¿tú sabes cuánto al año ganan estas empresas por comisiones fantasma? ¿Cuánto, Mauricio? 380.000 millones de pesos. Esa es la plata que yo gano. Ni Gasparina. Oye, con nuestra plata, po. Y las pensiones. Impresionante. Bueno, pero el asunto, como te digo, el esquema es ese. Nosotros le entregamos cotización obligatoria a la AFP lo administra, se la traspasa a las grandes empresas a través de la compra de acciones, ahí llegan también a los grandes grupos económicos de Chile y ahí se mantiene un flujo de dinero constante mes a mes que va de los trabajadores a las grandes empresas de nuestro país. Una cantidad de miles de millones de dólares que equivalen a hasta más del 80% del PIB chileno. Ese es el poder, ¿no? Que se invierte en el extranjero, pero también gran parte en Chile. Y la que se invierte en Chile va para 4 o 5, preferentemente, familias, ¿no? O fondos importantes, grupos importantes. Luxich, un dato. Tú sabes el grupo Luxich, ¿no? Dueño de Canal 13, de Antofagasta Minerals, ¿no? Una de las grandes riquezas de nuestro país. ¿Tú sabes cuánto ha recibido por esta vía desde los fondos de pensiones de los trabajadores? 7.000 millones de dólares. El grupo Sayé, de otro de nuestros amigos que... Son dueños también de bancos. Son dueños de bancos, de Corbanca, Itaú Corbanca, Sayé, o sea, a ver, Luxich del Banco de Chile, Sayé de Corbanca, Itaú, y de la tercera. Oye, después de esto nos van a invitar todos estos lados de Canal 13 y la tercera. Bueno, una peguita en la tercera. Nos van a dar una pega al tiro. Una columna de opinión. Exacto. Van a reemplazar la columna de Saliasen por una mía en la tercera después de esto. Bueno, pero el asunto es el siguiente. Más de 6.000 millones de dólares ha recibido el grupo de Sayé
a partir de estos fondos de pensión. Entonces, es un flujo enorme. ¿Cómo de entra la dinero. figura de Ricardo Lago en este expediente secreto DASA? Aunque tú no lo creas, la reforma inicial, el sistema inicial, que se denomina de capitalización individual, donde estos dineros van desde nuestro sueldo, el 10%, a una cuenta individual, cuando se inició el sistema tenía ciertas garantías para proteger las inversiones con fondos de los trabajadores. Lo primero que se estableció era que las AFP tenían que responder de su bolsillo si es que los fondos que administraban tenían pérdidas. Perfecto. Y esto en el sistema inicial se calculaba mes a mes. Después, al cabo de un tiempo, cuando se vio que había muchos meses que tenían que poner lucas, se dijo, no, cambiémoslo, ¿para qué lo vamos a calcular mes a mes? Teniendo muchas utilidades. Claro, calculémonos anual, cada 12 meses. Pero uno dirá, oye, pero ya eso es un abuso, porque en el fondo obviamente había menos probabilidades de que ellos colocaran el dinero, ¿no? Si se calculaba no mensual, sino a 12 meses. Pero llega la democracia, llega Eduardo Frei Ruiz-Tagle que dice, no, ¿cómo vamos a calcular esto cada 12 meses? Pero ese fue el que le puso el freno a Ponce Lerú, dijo, no puede seguir este caballero. Claro, él fue que dice, no sabe que, a ver, hay que señor sacarle Ponce, ese QM a Ponce Lerú, ¿no? Fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle que le dijo, señor Ponce, a ver, usted tiene esta empresita que usted la obtuvo cuando estaba gobernando su suegrito, no se preocupe, mire, yo tengo el Salar de Atacama, que es la reserva mundial más grande de litio, entonces hagamos una cosa, yo se lo entrego a usted lo explota hasta el año 2030, se hace multimillonario y sin compromiso. Es al revés, entonces. Yo tenía la idea al revés, como llegó la democracia y todo, empezaron a cortar las ataduras de la dictadura y Ponce había salido trasquilado. No, claro, no, porque voy a Ponce, corregir mi agenda, entonces. Es un innovador. Julio Ponce, además, un hombre muy democrático y transversal, como lo ha demostrado, ¿no? Obviamente. Bueno, y además, acuérdate que decían malas lenguas, decían gente mal hablada, que SQM habría puesto lucas en la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. No, pues sí, como la pone la gente. Pero te voy a decir una cosa, que no se preocupen, porque eso está prescrito, entonces no se puede investigar. Como alguien de la Concertación, ¿no? Y sobre todo se siente de izquierda, va a recibir plata del yerno Pinochet. No, imposible. Obvio, no, o sea, no creo. ¿Tú te imaginas a alguien como Carlos Ominami, que estuvo exiliado en Europa, en Francia, y que él señalaba que era víctima de la dictadura recibiendo plata de la empresa del yerno del dictador? No, eso es imposible. Eso es imposible. Yo le pongo Ponce Lerú y usted se va al tiro, le haría los ojos, le salen garras, le salen alas. Creo que empieza el litio. Oye, pero el punto es el siguiente. Frei Ruiz-Tagle, volvamos a Frei Ruiz-Tagle. Él dijo, ya, lo vamos a calcular 36 meses. Y uno dirá, oye, pero eso es bastante injusto, porque dentro de 36 meses, obviamente, si se calcula de esa forma, las AFP no van a poner plata. Pero igual existía la posibilidad mínima de que tuvieran que colocar dinero. Entonces, llega Ricardo Froilán y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una reforma aquí, esta cuestión no puede ser. Tengo una idea socialista. Y tengo una idea que viene del socialismo duro. Me van a criticar los neoliberales de Chile, pero no importa, yo la voy a implementar. ¿Y tú sabes cuál era la idea? Era decir, vamos a eliminar la responsabilidad de las AFP por las pérdidas de los fondos que administran. La vamos a eliminar. Y además vamos a hacer otro cambio que es muy importante. Perdón, esto en serio. Ricardo Lagos fue el que dio la idea de eliminar la... Como buen socialista, pues. ¿En serio? Obviamente. Socialicemos las pérdidas. Socialicemos las pérdidas. De todos los chilenos y chilenas. Eso es. Pero pensamiento socialista, eso puede ver. Es que usted no ha entendido lo que es el socialismo que hay detrás de eso. Exacto. Porque en el fondo. Es muy mal pensado usted, Mauricio. Socialicemos las pérdidas, obviamente, y que sean responsables los cotizantes, no la AFP. Pero también generó otra idea muy singular. Porque fíjate, aunque tú no lo creas, en la reforma inicial, en el decreto ley 3500 en su redacción original, de la época de Pinochet, se pretendía cuidar que las AFP invirtieran los dineros de los cotizantes en papeles que fueran buenos. Y esto era responsabilidad del Estado fijar, obviamente, cuáles eran los instrumentos en los cuales se podía invertir. Entonces había un fondo. Un fondo donde había una lista dentro de las cuales las AFP podían elegir los instrumentos e invertir en ellos. Era responsabilidad de la AFP porque se supone que ellos tienen información, tienen los recursos para poder conocer el movimiento del mercado, cosa que a las personas comunes y corrientes no tenemos habitualmente. Responsabilidad. Claro. Entonces, Ricardo Lago dijo, no, pues ¿cómo es la cuestión? Si los dineros son de cada uno, entonces cada uno tiene derecho, ojo, a poder elegir
cómo se administran estos fondos. ¿Qué riesgo en el fondo va a tener su...? Exacto, qué riesgo. No puede ser el Estado, obviamente, en una república democrática, el que defina cuál es el riesgo. Tiene que ser los cotizantes. Claro, un pensamiento también... Pero obviamente, como buen socialista pues. ¿Le gusta el Estado a ni uno? Pues, no, pues cómo es la cuestión. Si tienen que ser... Esos estados garantes del siglo XIX. Obvio, ese es un pensamiento socialista antiguo. Este nuevo socialismo, que se parece mucho al neoliberalismo, pero es que la gente no lo entiende. Entonces ahí nacen los multifondos. Entonces él llega y dice, ¿sabe qué? Vamos a crear los multifondos. ¿Qué significa? Que ahora se iban a crear 5 fondos con distintos niveles de riesgo. Perfecto. Y se le iba a dar la facultad para cada cotizante que elija dónde se colocan sus fondos de pensiones. En el fondo A, por ejemplo, que es el más riesgoso, o en el fondo E. Ahora es divertido porque fíjate, en el primer diseño, el fondo A tenía muchos instrumentos que eran de renta variable. ¿Qué significa eso? Que su valor cambia de una manera muy intensa a partir del movimiento de bolsa. Entonces son menos estables en cuanto a su valor. Un 80% tenía, fíjate, de renta variable y un 20% de renta fija. Y el fondo E tenía 0% de renta variable. Era puro instrumento de renta fija donde no ganabas tanta plata, pero era seguro que no perdías. Platita poca, pero segura. Exacto. Entonces la gente podía decir, oye, ¿sabe que me voy mejor al E porque es más seguro? Y mucha gente se fue al E. Entonces, de repente, también en otro gobierno de la Concertación dijeron, oye, pero tanto dinero que está en el fondo E... estancado, que no puede ser invertido en acciones de grandes grupos económicos. ¿Por qué no hacemos un cambio y permitimos que parte de ese enorme fondo también la podamos invertir en acciones de grandes empresas? Adivina quién fue la que hizo ese cambio. No me diga que Michelle Bachelet. Doña Michelle Bachelet, también, pues, del socialismo puro y duro. Bueno, el tema es que, fíjate, este asunto de los multifondos, ¿no?, generó también el asunto vinculado. Pero Michelle Bachelet estaba preocupado de la gente porque está diciendo, oiga, pero ¿cómo esta gente va a tener esa plata botada cuando podría estarla moviendo y se le va a aumentar? ¿No? Pensó en esa gente. No, claro, ella pensó, dijo, pero ¿cómo le vamos a privar a estas personas la posibilidad de invertir en empresas del grupo Luxich, en la bolsa, en empresas del grupo Sayé, en empresas del grupo Yarur? Obviamente, nosotros tenemos el derecho a poder permitirles que formen parte de estas sociedades, ¿no? Exacto, todos tenemos derecho a ser empresarios. Todos tenemos derecho de ser socios del señor Luxich. Claro, minoritarios, eso sí, claro. Pero tenemos el derecho. Quiero ser dueño de un banco también yo, pues, con mis acciones de la AFP. Aunque uno tenga el 0,1%, da lo mismo, sí, es verdad. Así es el pensamiento socialista de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Bueno, el asunto en todo caso hay que decir que para poder de alguna manera salvar a la presidenta Bachelet, que ella lo menos hizo el pilar solidario, ¿no? A lo menos lo estableció. ¿Se acuerda algo de popular que era...? El capitalismo popular. El capitalismo popular, la mentira más grande. Todos queremos ser capitalistas populares. Todos queremos ser dueños, obviamente. Sí, claro. Bueno, mira, todo esto tiene impacto en la discusión actual. Y tiene impacto en la discusión actual, ¿por qué? Por una parte, surgieron empresas, entidades que se dedicaban a, de alguna manera, recomendarle a las personas en qué fondo estar, ¿no? Y era una situación bastante sui generis, porque había gente que tenía acceso a esta información, pero mucha gente no tiene acceso a esta información, principalmente los que requieren tener mejores fondos, que son las personas de menores recursos, ¿no? Exacto. Y ese es un tema. Bueno, ahora se eliminó la posibilidad, o más bien se reguló, ¿no?, la posibilidad de dar este tipo de asesoría. Bueno, pero el problema es que los multifondos, o sea, la lógica de que cada persona elija los fondos como si esto fuera un casino, ¿no? La verdad que no se ha cambiado. Y se plantea la reforma previsional de Piñera, donde dice, no se preocupen, cabros, lo vamos a arreglar. ¿Y tú sabes cómo lo arreglan? Que no se cambie nada. No se cambia nada. No se cambian los multifondos. No se cambia el tema de la responsabilidad de las pérdidas radicadas en los cotizantes. No se establecen límites a las utilidades de la AFP. Perfecto. No se establece, por ejemplo, una cuestión fundamental, que cuando las AFP tienen fondos que pierden dinero, ellas al día de hoy pueden cobrar sus costos de administración, o sea, su parte. Oiga, nos pasamos como de si Ricardo nada. Lagos Piñera como si son dos personas completamente distintas. Claro, es que, no sé, es muy injusto. ¿Qué pasó por Bachelet? ¿Quién puede comparar a Piñera con Ricardo Lagos? Por ningún motivo, son personas tan distintas, obviamente. Bueno, un minuto. Nos queda un minuto. ¿Por qué gente como, por ejemplo, el señor Mesina o Ricardo Ormazábal, que ha escrito mucho sobre AFP, fue presidente de la Democracia Cristiana, dice que con estos multifondos que se crean en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que se hace es legitimar finalmente el sistema de AFP? ¿Por qué? ¿Por qué legitimar o perfeccionar?
¿Qué opinión tiene usted al respecto? Porque obviamente se profundiza la visión ¿Ya? de que estos dineros pueden ser utilizados como cualquier otra inversión. Perfecto. Y que las personas que son las más necesitadas pueden ser tratadas como cualquier persona que tiene conocimiento e información sobre el mercado de capitales. ¿Ya? Y eso no es así. Las pensiones no son recursos que uno pueda administrar Perfecto. como si fuera esto, digamos, un juego en la bolsa, como si uno estuviera en el casino. Entonces la reforma que se debe hacer al sistema de pensiones tiene que tocar los pilares de este Ya. sistema, cosa Muy que bien. ahora no ocurre. Entonces, yo espero, Ya. por ejemplo, ¿Ya? que en una nueva constitución se puedan definir ciertos principios donde sea el interés de los cotizantes y los Perfecto. trabajadores los que estén en el centro de un sistema de seguridad social que hoy día, derechamente, no existe. Ya. Se guarda el expediente. Daza. Vamos a guardarlo. Vea, lo busque ahí donde quiera. Mientras tanto, le Ya, quiero... lo voy a poner al lado. A ver, Oiga. es que lo que pasa, yo no sé por qué me tinca ponerlo al lado de este. ¿Ah? Oiga, Mauricio, a propósito, mientras guarda esto, ¿sabe usted qué partido político cotizaba en la bolsa y compraba acciones SQM? ¿Qué partido político? No sé, no me digas que el Partido Socialista, porque sería terrible. Sí, el Partido Socialista. El Te digo Partido para hacer un Socialista. link. Pero te cuento otra cosa. ¿Ya? ¿Tú sabes quién pagó la cuota de incorporación y fue registrado como militante de un partido político? La UDI, me imagino, ¿o no? ¿Qué? ¿La UDI? No ¿Soquimich? sé, pues no, los que defienden la libre... Claro, Soquimich pagó. Que no le importa al yerno Pinochet, ¿no? Soquimich pagó la cuota de incorporación y fue registrado como militante del Es PPD. militante no metálico. Oye, pero por lo menos era buen militante porque pagó la cuota de incorporación. Oye, Imagínate. pagaba todo y pagaba las cuentas, pagaba todo. Las cuentas. Así a gusto. Un militante ejemplar. Maravilloso. Muy bien, se cierra el maleteque, el expediente. Oiga, este mío, mire, Uf. se mueve, mire cómo se mueve. Se mueve. Adentro, están todos ahí, la maquinaria bailando. Está toda la máquina ahí Oiga, adentro. nunca me gustaría ser parte de su expediente secreto. Ojalá que Hay no. mucha cosa ahí. Bueno, igual no tengo cómo, digamos. Ya. Oiga, ¿le parece que alcanzamos a hablar de un tema, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto Alcanzamos, nos queda? claro. Nos quedarán unos 5 minutitos, no sé. Nos queda Sí. algo, no hay problema. Los estados de excepción, Mauricio Daza, y toda la polémica se extiende a otros 3 meses hasta el 30 de junio, con votos del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, este nuevo estado de excepción. ¡Qué sorpresa! El gobierno dice que si no había estado de excepción no se podía seguir con los beneficios, ¿no? ¿Querés escuchar lo que dijo en ese sentido el vocero de la presidencia, ahí, Juan José Osa, A ver, al respecto? Vamos a ver. Ahí está, lo que dice el ministro Osa. Este Congreso, presidente, sabiamente legisló distintos beneficios que se han entregado a las personas fruto y como consecuencia del estado de excepción. Beneficios, presidente, que perderían los chilenos y chilenas si este estado de excepción finalmente no es prorrogado. El IFE, el bono COVID, crianza protegida y varios otros beneficios que yo voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno se hace responsable de lo que vota y sepamos que si este estado de excepción no es prorrogado, son millones los chilenos que van a perder los beneficios que este Congreso sabiamente les entregó en su oportunidad. Ya, ministro secretario general de la presidencia, no confundir con ministro secretario general de gobierno. ¿Ya? Claro. El ministro secretario general de gobierno es el vocero y el ministro secretario general de la presidencia es el cabildero, ¿no? En el Parlamento, que en este caso es el ministro Osa. Ya. No confundir con el malo de Duro de Matar, porque se parece. ¿Ah? ¿Te has fijado esas películas donde de repente hay un grupo de terroristas que toman de rehenes a un grupo de personas Sí, claro. y de repente sale un terrorista así enmascarado y sale con una persona y le tiene un revólver ahí y le dice, si no me dan lo que quiero, le voy a disparar? Ya. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice generalmente la policía y la autoridad? Yo no negocio con terroristas, pues. Bueno, acá el Congreso dijo, ¿sabe qué? Ya. Yo negocio con terroristas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasó acá Ya. fue que este personaje agarró a las familias más vulnerables, las utilizó como rehén y les dijo lo siguiente al Congreso: si ustedes no me dan la extensión de este estado excepcional de catástrofe, Ya. entonces yo voy a dispararle a las personas más vulnerables porque les voy a quitar todos los beneficios. Les voy a quitar el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia, les voy a quitar todo. En vez de llegar y decir, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos extender este estado de excepción constitucional porque hay un fundamento, porque hay evidencia que sirve para poder estar en Déjeme- el tema pregunta, del COVID. Pregunta, profesor. Dentro de la legislación, de la ley, ¿no? O de lo constitucional, ¿se pueden aplicar estos beneficios que tienen que ver con el diario nacional sin estar en estado de excepción? ¿Se 100% sí, pues. Ya, O sea, porque
Esto es una encerrona entonces, porque se Pero está por eso diciendo, te oye, digo, si no aprueban esta cuestión, la gente se queda prácticamente sin comer. o sea, están ocupando como rehenes a las familias más vulnerables y están amenazando que le van a quitar los beneficios si al gobierno Sebastián Piñera no le entregan, fíjate, 90 días más de un estado de catástrofe que lo que hace básicamente es permitir los toques de queda, permitir que los jefes de defensa nacional militares estén a cargo en la práctica de determinadas zonas y restringir el derecho de movilización, locomoción, además de la libertad de desplazamiento y también algunos derechos de propiedad. Es eso. Acá se ha dicho además algo que es falso. No es necesario para establecer cuarentenas o medidas sanitarias la existencia de un estado de excepción constitucional. No es necesario, eso deriva de otra normativa. El Código Sanitario. Exacto, y por lo tanto no se requiere tener un estado de excepción. Solamente se requiere, te insisto, para colocar un mando militar a cargo de una zona, para restringir estos derechos, principalmente el de reunión y el de locomoción, y además para definir toques de queda. Usted sabe que los médicos acá en Chile le dicen los diostores, ¿no? Y ya van a terminar hablando de astronomía en la pandemia, ¿no? Y el colegio médico, y tuve en esto una conversación con Isquia Siche, por teléfono, ¿no? Para la radio, y yo le decía, doctora, pero ¿cómo ustedes saben más que los doctores en Derecho Constitucional, ¿no? Porque el colegio médico aprobó la extensión, le dio el visto bueno a la extensión del estado de catástrofe, por esto que usted está diciendo, ¿no? Me imagino, las cuarentenas, etcétera. Y ahí la señora Siche decía, no, lo que pasa, nosotros propusimos esto para que los parlamentarios vieran cómo votaban, ¿no? Pero como usted dice, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Los médicos están completamente equivocados en eso, ¿no? Estas cuarentenas perfectamente se podrían hacer, como dicen doctores en Derecho Constitucional, que he entrevistado personalmente, se podría hacer perfectamente con el Código Sanitario chileno, ¿no? Absolutamente se puede. Entonces ahí, que no hayan dobles lecturas. No es necesario para establecer las cuarentenas y estas restricciones sanitarias un estado de excepción constitucional. Y fíjate, el Congreso en un determinado momento se dijo, ¿sabe qué? Vamos a negociar con Sebastián Piñera y por último que venga a rendir cuentas, por último establecer una restricción respecto de los horarios del toque de queda, por último obtener garantías reales que esto no va a ser utilizado para poder militarizar, por ejemplo, la Araucanía en la práctica. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? No negociaron nada, se entregaron. Hubo un puñado de senadores, hay que decirlo, que votaron en contra, ¿no? Pero la gran mayoría, principalmente demócratas cristianos, PP de toda la derecha obviamente, algunos PS, votaron a favor, sin más, sin ningún tipo de exigencia, en el sentido que digan por qué es normal que pasado un año tengamos que seguir en un estado de excepción constitucional. Pregunta, profesor. ¿De qué le sirve al gobierno este estado de excepción? ¿De qué le sirve, no? ¿Por qué tanta presión, no? Y a llegar a este grado de decir, bueno, si no hay estado de excepción, sacan todas las ayudas para la gente. ¿De qué? ¿Por qué está tan preocupado el gobierno, cree usted, no? También como abogado, pero también como ciudadano, Mauricio Daza, de que este gobierno quería extender 3 meses más el estado de excepción? Vamos a tener las elecciones más importantes en mucho tiempo en estado de excepción, ¿no? Lo que es bastante insólito. Bueno, una hipótesis que ha surgido con fuerza es que esto sería parte de un plan para poder mantener movilizado a carabineros y a los militantes. ¿Qué le permite este estado de excepción al gobierno, por ejemplo? En términos de militarización, ¿qué le permite? Impedir que haya reuniones, impedir de que haya movilizaciones. Y según muchos, esto sería básicamente una forma de garantizar de que no exista movimiento social, una ciudadanía movilizada, para impedir que haya un resurgimiento del denominado estallido social, ¿no? Y esto como una forma de darle mayor estabilidad al gobierno de Sebastián Piñera. Y eso ha surgido con fuerza. Mira, acá es súper sencillo. Si un gobierno pretende extender más de un año un estado de excepción constitucional, tiene que demostrar con evidencia dura de que esto tiene algún sentido. No hay ninguna evidencia que indique que teniendo como jefe de un determinado territorio a un militar, van a bajar los contagios de COVID-19. No hay ninguna evidencia que se haya exhibido que indique que en términos concretos, ¿no?, se haya podido medir que los toques de queda hayan disminuido el contagio de COVID. No hay ninguna evidencia en este sentido. Y además, oye, ¿no parece más razonable, por ejemplo, si es que queremos tomar medidas en contra de la pandemia, colocar como jefe de zona o como una persona a cargo de una determinada área de nuestro país a un civil que sea experto, por ejemplo, en epidemiología, un doctor, alguien que conozca, ¿no?, desde el mundo civil lo vinculado al manejo de una pandemia más que un jefe militar, como un delegado presidencial, que no sea Barra, obviamente, pero alguien competente? Bueno, eso parece más lógico. Entonces acá lo que no se busca, a mi juicio, es luchar en contra de la pandemia, sino
obtener algunos beneficios con la bandera de la pandemia, pero se busca algo más. De la ayuda social. Ese fue finalmente, ¿no? La espada contra bueno, el muro, es que te insisto, ¿y por qué el Congreso finalmente entregó, ¿no?, su voto así a la fácil, aun cuando incluso lo estaban amenazando, te insisto, ocupando como rehenes a las familias más vulnerables en algo que es inaceptable? Oiga, Mauricio, entonces, para ponerlo en términos del lejano oeste, ¿significa entonces que en un estado de excepción se le ha entregado un gatillo más fácil, digamos, a la autoridad para poder usarlo, digamos, en el sentido de militarizar más, poner más represión, impedir reuniones sociales, por ejemplo? ¿Eso es lo que podría hacerse en un estado de excepción versus un estado de derecho completo? Bueno, ese es el efecto, ¿no? La posibilidad de las personas de reunirse, manifestarse, pueden ser eliminadas por parte de un mando militar, que además responde directamente a la figura del presidente de la República. Cuando se establecen estados excepcionales de una forma normal, la verdad que entonces ya el tema de los derechos, de las libertades, de nuestra democracia se diluye, ¿no? Y una democracia bien pedestre. Entonces, que no nos vendan esta pomada de decir esto era imprescindible para poder enfrentar la crisis sanitaria. Y nunca está de más repetirlo. Póngame la música, director, para repetir esto, con votos de la ex Concertación. Por supuesto. PS, PPD, Democracia Cristiana y el 2 de 3 del Nuevo Trato. Vlado Mirosevich y Vidal también votaron a favor de esto. Bueno, yo por lo menos, aunque sean cercanos, hay que decirlo, porque aquí no hay colores políticos. Bueno, yo tengo la tranquilidad de que trabajo con el senador Carlos Bianchi, independiente, que votó en contra. Muy bien. Oiga, uno termina cargado con usted aquí con la maquinaria. Póngale guataje, la maquinaria, ¿ven? No para la maquinaria y va a seguir, pero nosotros también. Así que acá, en stock disponible, la vamos a estar revelando. Hasta la próxima semana, Mauricio Daza. Hasta la próxima semana, donde vamos a abrir este Cardex nuevamente, estos expedientes. Tienes unos nombrecitos. Uy, no, prefiero ni decirlo. Por ejemplo, uno, el olor a litio líquido y azufre que podría. No. ¿Vía José Piñera ya? Estaba José Piñera, estaba el renacentista, el señor Osa. Tantos otros nombres. Muy bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias también por la sintonía. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder y por Vía X, por la libre expresión y contra la maquinaria. Hasta la próxima. Chao.